ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general, Wilber Rodríguez. Esas vidas que hoy andan, Señor, sufriendo, pagando, Señor, las consecuencias de sus malas decisiones. Gracias porque en esta noche tú habrás de hablarnos a todos. Y desde ya hacemos cuenta, Señor, que tú ya nos diste todo. Es decir, tu palabra, a salvación, has añadido sanidades, protección, todo lo que nosotros estamos ahora, Señor, incluyendo en esta petición delante de ti. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a pedirles un favor ya para leer la Biblia. Pónganse de pie los que son cristianos y quédense sentados solamente los amigos. Les voy a decir por qué estoy haciendo esto. Van a haber días en que yo no voy a hacer el llamado a los amigos porque no hay amigos. Y si eso sería ridículo. Entonces, directamente voy a hacer llamado únicamente para reconcilio, porque no hay amigos. Y esto lo vamos a estar haciendo también, poniendo en prueba, hasta el día domingo. Porque el día domingo son cultos evangelísticos, entonces no voy a hacer invitación como lo hice este domingo, porque no hay amigos. La muestra de que hay amigos es cuando usted tope el templo hasta atrás. Eso va a marcar la diferencia y va a dar la pauta de que nosotros estamos trayendo amigos el domingo a la iglesia. Si usted trabaja en los sectores y es supervisor y es líder y quizás tiene reuniones muy cerca del templo, procure salir a invitar amigos. Saque transporte de sus sectores, métale con todo, porque si la venida de Cristo está cerca, levántenme la mano cuántos en su corazón desean que muchas almas que no conocen al Señor sean levantadas. Entonces hágalo, así manténgase de pie. Yo estoy observando ahorita, todos son cristianos, así es que bienvenidos a alimentarse con la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, así de pie, así de pie. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16. Juan 6, 16. Vamos a leer varios versículos. Ya hemos salido de las temáticas de introducción que hemos dado antes de iniciar este tour o emprender este estudio, que hoy nos toca su primera fase a desarrollar. Dice el verso 16 de la manera siguiente: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento, dice el verso 18, que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable. El tema que vamos a desarrollar en su primera fase es esta, la temática: la respuesta del verdadero creyente genuino. Es decir, la respuesta del verdadero creyente, un creyente que es genuino. Su respuesta.
Iniciando entonces el estudio de esta noche, quiero iniciar con una pequeña reseña de lo que soltábamos hace unas semanas atrás, antes de iniciar las dos explicaciones que dimos en la introducción, primera parte y segunda parte. Enlazando entonces con esta pequeña reseña, todos nos recordamos que cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y de los peces, todas aquellas personas quedaron saciadas, e inclusive dice la Biblia que hasta se recogieron, hermano, pedazos de comida o comida misma en cestas, es decir, que se recogió todo lo que había sobrado. Y ahí uno puede observar la acción sobrenatural del poder de Dios, de cómo Dios hizo con su poder que aquella cantidad de peces y cantidad de panes, hermanos, se convirtiera en una acción sobreabundante en aquel sitio donde había sucedido el milagro. Había sobreabundado. Y ese sobreabundar es que Dios no solamente dio lo que ellos necesitaban para ese momento, es decir, su alimentación, sino que a eso Dios hizo que hasta sobrara. Entonces, cuando sobró, lo recogieron en cestas. Y por ahí alguien preguntaba, ¿y las cestas de dónde las sacaron, verdad? Bueno, eso se lo dejo de deber a usted, averígüese si la fueron a traer a Pampe o a Ciudad Real, ¿verdad? El hecho es que recogieron lo que había sobrado para reservarlo para otra ocasión, porque cuando Dios provee, hasta que sobreabunde, no es para botarlo, sino la idea es guardarlo, porque es Dios quien ha provisto, y ser inteligentes, ser buenos administradores del recurso que Dios nos provee en el momento, que podemos conservarlo para el siguiente día. Entonces, cuando ese milagro sucede, toda la gente comió, muchos de ellos estaban admirados, y de repente esa misma gente que había recibido la alimentación de gratis, de choto, como dice don Will Salgado, ¿verdad? Entonces, estas mismas personas, denoten su reacción, dice que en ese mismo momento quisieron coronarlo rey. Quisieron hacerlo rey. Entonces, cuando Jesús que sabía lo que ellos querían hacer, Jesús que conoce los pensamientos del hombre y conoce lo que hay en el corazón, rápidamente el Señor iba a accionar. Iba a accionar porque el Señor no iba a esperar de que tal cosa se diese en ese instante. Él no iba a esperar eso, hermano. Si otro hubiese sido, en el mismo instante hubiese querido que lo ovacionaran, halagaran o aplaudieran. Pero Jesús no vino para eso. Usted mismo lo sabe. Porque cuando usted lee la Biblia, observará de que una de las cosas que Satanás le pidió cuando Jesús estaba ayunando 40 días en el desierto, Satanás le pidió a Jesús que convirtiese las piedras en pan, que se lanzase del pináculo, que se postrase delante de él, y todo lo que supuestamente él quiere agenciarse, que piensa que de él se lo daría, la gloria de este mundo. Jesús no vino para presentar show. Usted me preguntaría a mí, pastor, ¿cree usted que Jesús hubiese podido convertir las piedras en pan? Claro que sí. ¿Cree que Jesús hubiese podido lanzarse del pináculo? Claro que sí. Y no se hubiese muerto. ¿Cree que Jesús hubiese arrodillado delante del diablo? No, no, señores. Porque al único que se debe de arrodillar, doblar rodillas, es ante el Dios Todopoderoso. Bueno, Él es Dios, Jesús es Dios. Pero dos de esas
tentaciones, o sea, aislando una de ellas, que es el arrodillarse, el postrarse. Dos de ellas, convierte las piedras en pan. Hazme show, demuéstrame pues. La otra, lánzate del pináculo, hazme show. Jesús no vino para presentar show a nadie, señores. Por eso es que es muy importante el entender que si Jesús no vino para presentar show, mucho menos nosotros los predicadores tenemos que ser personas exhibicionistas, personas que presentemos show, y máximo cuando se trata de exponer la palabra de Dios desde la cátedra, del púlpito. Nunca se debe de presentar show a nadie. Que si hay personas que le gusta el emocionalismo, el mero emocionalismo, lo van a hallar, lo van a hallar. Y ese tipo de personas que le gusta el mero emocionalismo son aquellos que dicen, es que el sentir es lo más importante. Si hablamos de sentir, entonces usted anda buscando emocionalismo. Pero si anda buscando que le expliquen la palabra revelada de Dios, es una cosa diferente. Por eso es que los púlpitos no deben ser tomados para exhibirse. Los que estamos aquí, el que toca el teclado no tiene que subir para exhibirse. Todo el que toca un instrumento no tiene que subir para exhibirse. Aquí todo lo que se realiza es para la gloria y honra del Dios Todopoderoso. Ese es el objetivo. Entonces no, porque si alguien está ahí moviéndose o mueve la mano o grita más, no es ese el objetivo. Si Jesús no vino para eso, no le dio hermano, como cierto tipo de respuesta favorable al diablo. No lo hizo. Entonces, si ahí denotamos en estos dos aspectos de esas dos tentaciones, no se lanzó, no convirtió la piedra en pan. Él hubiese podido hacerlo, pero no vino para eso, para presentar show. El diablo es lo que quiere que los hijos de Dios hagamos, pero no hemos sido colocados para eso. Por eso es que hay una alabanza que a mí me gusta mucho, es de René, el apellido se me olvida, pero así se llama el hermano René. No va a pensar que René Alonso, hermano, sino René. Hay tanto René, ¿verdad? Que dice esta alabanza, la letra es tan linda que dice que muchos ya no le dan la gloria a Dios y que Jesús lo tiene detrás del telón. Entonces lo más importante es que Jesús no esté detrás del telón, sino que nosotros estemos detrás del telón para que Él sea visto, su gloria. Pero como estamos en una época tan delicada, en donde el primero que quiere salir a relucir es el que enseña, y que la gente lo aplauda, lo alabe, lo halague. Por eso yo les decía hace unas semanas atrás, Dios no anda buscando personas que anden buscando títulos, porque hay gente que le gusta títulos. Dios busca servidores, y eso métaselo aquí en la cabeza y en el corazón. Dios no busca gente que dice, sí, yo quiero un título, yo quiero relevancia, yo quiero que me reconozcan. Dios busca servidores. No busca personas que andan tras títulos, tras reconocimientos, tras aplausos. Servidores quiere el Señor, porque para eso Cristo vino a esta tierra, para servir, para servir. Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Así es que, hermanitos, ahí tomamos eso como ejemplo, y eso que hemos hecho de notar allí en las tentaciones, que no le complació al diablo, casi se asimila a esto que estamos dando a conocer en la introducción. Es decir, que el Señor multiplicó y la gente en
En el momento querían hacerlo rey, pero el Señor no esperaba eso. Él no esperaba reconocimiento, él no esperaba halagos. Pero como conocía el corazón, entonces el Señor tenía que accionar rápido. Porque ahí iban a pasar dos cosas, hermano. Si él no accionaba, ese aspecto emotivo podía contaminar a sus discípulos. Cuidado con que usted sea contaminado con las emociones que los seres humanos externan. Porque hay muchos que viven de emociones. Y por eso es que usted ve personas que no se conforman con lo que se les da aquí. Allá andan de vigilia en vigilia. Allá andan de local en local. Si allá llega un cantante, allá van ellos detrás. Hubo un miembro de aquella iglesia, me vino allá, me buscó en la oficina hace como 3 meses. Me dice, pastor, me dice, yo fui a un concierto, me dice, de un grupo llamado Miel. Y entonces, me dice, pues estuve en el concierto y viera que es sobrenatural. Me dice que cuando comenzaron a cantar, yo comencé a llorar, me dijo, y a hablar en lenguas. Y aquí tenía como 15 años de estar. Y nunca había hablado en lenguas, ni había llorado. Pura estopa seca de coco. Entonces me dice, ¿me puede dar usted respuesta? ¿Qué es eso? Me dijo, ese es puro emocionalismo el suyo. Porque usted fue a un concierto. Yo no necesito ir a un concierto para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Necesito leer la palabra, clavarme la palabra. El que está aquí diga gloria a Dios, pues. Hay mucha gente que busca el emocionalismo. Aquí ni levantan las manos, ni abren los labios para alabar al Rey. Pero cuando alguien dice, vamos, por allá hay emocionalismo, allá hay fuego, vienen con cosas raras. Entonces Jesús no quería que sus discípulos fuesen contaminados. Mire qué sabiduría, porque Él es la fuente de toda sabiduría. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces? Veamos lo que estamos tocando la introducción todavía no voy a leer los textos. Entonces lo que hizo el Señor, en lo que explicábamos hace unas semanas atrás, porque estamos enlazándolo, entonces Jesús despidió a la multitud. O sea, la cantidad de gente la cual habían comido, rápidamente la despidió. Como diciendo, ya les di de comer, está bien, váyanse. Él mismo se encargó de arriarlos. Váyanse. Entonces, cuando Él despide a la multitud, esa grande multitud, porque yo les dije que era un aproximado de 15,000 a 20,000 personas. Entonces, aquellas personas ya imagino cómo se habrán quedado, ¿verdad? Frustradas. Cuando Jesús les estaba diciendo que se fueran. Frustradas, ¿por qué? Porque tenían un intento en su corazón de querer hacerle rey. Pero ahí el dato interesante, que a eso se añade, que ya despedida la multitud, también despacha a sus discípulos. Los despachó. Por eso, hermano, al pensar en esto, si Jesús no hubiese hecho tal acción, los discípulos hubiesen caído, mi hermano. ¿Alguna interrogante tendrá usted? ¿Por qué pues que no estaban preparados? Pues se lo voy a comentar por qué los discípulos hubiesen caído. Los discípulos, al ver el milagro y ver la multitud que tenía una intención a los ojos de las demás personas buena, ellos también pensaron igual que los demás. Pero ¿cómo pensaron ellos? Cuando vieron al montón de gente emocionada, ellos se emocionaron. ¿Por qué? Porque al ver la respuesta de la gente que querían hacer rey a Jesús, ellos se recordaron rápidamente, emocionados también, al ver la emotividad de la gente. Ellos habrán pensado, parece que esta es la respuesta por lo cual el Señor nos pidió a nosotros que orásemos. ¿Cuál respuesta? Jesús mismo les había enseñado a orar a ellos.
la manera como orar es: vénganos en tu reino. Entonces, esa oración incluía una petición específica. Al orar, ellos tenían que pedir al Padre que viniese el reino de Dios a la tierra. Entonces, cuando ellos ven esa emotividad de la gente, ellos comienzan a conectarse. Y también ahí en ese ratito Jesús conoce a estos y conoce a estos. Cuando alguien no está preparado y no coloca las cosas en el lugar donde tiene que estar, Jesús rápido interviene. Porque ellos comenzaron a recordarse y han de haber dicho: esta es la respuesta a esa oración. Cuando llegue a su casita, lea el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10. Vénganos en tu reino. Y ellos, al pensar en eso, han de haber dicho: esta es la respuesta. Porque esa gente lo que quiere hacer con mi maestro es darle honor. Por eso es que debido a eso, hermano, Jesús quería apartarlos por el tipo de pensamiento que ya tenían sus discípulos. Y Él no iba a permitir que estos fuesen contaminados por una emoción de ver de que Él había multiplicado los panes y los peces. A Jesús no se le recibe como rey solamente por un milagro. Hay gente que anda buscando milagros. A Jesús se le recibe porque nosotros tenemos que saber que Él es el único medio de salvación. Esas personas que andan buscando milagros, porque usted va a ver gente que acude a los templos evangélicos de una manera egoísta. ¿Egoísta por qué? Porque la mayor parte que entran a los templos evangélicos van por su necesidad. Es decir, necesidades diversas, materiales, seculares. Hasta nosotros muchas veces estamos metidos en eso. Si le preguntásemos uno por uno: ¿y usted por qué va al templo? ¿Por qué va a esa iglesia evangélica? Ah, es que fíjese que tengo una necesidad. Me andan persiguiendo para matarme. Entonces, el objetivo de buscar a Jesús es que Jesús intervenga para protegerlo. Y Él puede hacerlo. Y otro, su necesidad es diferente. ¿Por qué usted acude a un templo evangélico? Ah, es que fíjese que no tenía para pagar el recibo de agua y ando buscando quién me lo pague. Es un caso leve. Hay cosas más graves. De nosotros no somos egoístas al buscarlo por eso. Y su misericordia es grande. Y Él ha obrado en muchas de esas situaciones. Y cuando Él ha obrado, ¿qué es lo que hacen las personas? Irse. Yo conozco una persona que su niña fue sanada aquí. Fue un caso muy evidente a los ojos suyos. Dios la sanó. Aquí pasó con un trapo enrollado y Dios hizo una sanidad inmediata, instantánea, porque Dios lo hace. La sanó a la niña. Ahí anda la señora dándole mal ejemplo a la niña. Se alejó. Entonces, el ser humano, nosotros los seres humanos somos egoístas. Si vamos a buscar a Jesús, busquémoslo por la necesidad espiritual que tenemos y no para que solucione nuestras necesidades externas. Por eso le decía hace unos días a usted: ¿y usted por qué está aquí? ¿Por qué viene a este lugar usted? ¿Qué es lo que lo atrae a venir aquí? Porque más de alguien viene por algún cipote. Se lo va a llevar, porque aquí hay cipotes dundos. Así como hay cipotas dundas también. Se la va a llevar el que por carne entra, por carne sale. Ya cuando la preña la va a dejar tirada y luego va a venir aquí, viendo ver quién cría el cipote, porque así cipotas aquí tundas.
Con 3, 4 siempre hay un mundundo. Que en lugar de estar criando sus propios hijos que pegaron, que están criando hijos ajenos. A eso se les llama aguacates. Un aguacate no tiene cerebro. Entonces las personas por lo que vengan, salen. El que está aquí conmigo diga amén. Y ese era el deseo de estas personas egoístas. Querían coronarlo rey. Y sus discípulos iban a caer. Esa es la respuesta, ¿verdad? Están dándole honor al Señor. ¿Qué honor? Él conocía los corazones y los pensamientos de estos tipos. Y vuelvo a repetir la frase. Él no quería que sus discípulos fuesen arrastrados por el entusiasmo superficial de esta chusma. Él no quería eso. Por eso el Señor los iba a alejar a ellos de ese sitio geográfico, de ese lugar. Fíjense, hermano, aquí hay una respuesta. Cuando el Señor los quiere alejar, probablemente sus discípulos no entendieron que el Señor los estaba despidiendo por protegerlos. Ellos no lo entendieron. Pero aunque no lo entendieron así, aún con todo y eso, lo obedecieron. Y ese es lo lindo, mi hermano. Lo obedecieron. Por eso veamos hoy, ya entrando a la explicación de estos versículos, estamos leyendo el capítulo 6, el verso 16. Vean lo que Jesús hizo entonces, ya al despedirlos, aunque ellos no lo entendieron que Él quería protegerlos, pero aún con todo y ello, repito, lo obedecieron. Dice el verso 16, léalo conmigo por favor. ¿Ya lo tienen? Es donde se presentan las condiciones que yo acabo de explicarles. ¿Por qué les estoy diciendo esto, hermanitos? Por favor, una cosa es entender cuando algo se origina por las mismas condiciones que hay en ese sitio geográfico. Imagínense que usted está aquí, ¿verdad? Se lo voy a explicar de esta manera, natural. Aquí usted no siente ningún viento. Váyase a la punta del Cerro Verde. ¿Qué va a sentir allá? El clima cambia. Frío y ráfagas de viento. Váyase al Pital. Aquí no sucede nada. A la punta, váyase al Trifinio. Entonces se lo explico sencillamente. Hay que entenderlo por lógica. Si hay cambios, entonces ahí no tiene que ver el diablo en nada. Se lo explico. Va, de esta manera. Cómase una pizza a las 12 de la noche con una Coca-Cola litro. Por usted estar comiendo a esa hora de la noche no es adecuado. Entonces, lógicamente, usted se va a enfermar. Si no le da una buena, usted ya sabe qué. Es porque usted tiene resistencia, mi hermano. Pero si se enferma, ¿cuántos amanecen en una condición de descuido al siguiente día culpando al diablo? ¿Por qué no fue a la iglesia, hermano? Es que el diablo me postró en cama, el diablo de la pizza. Por lógica, no tenemos que mezclar al diablo en todo lo que acontece, sino pensar qué es lo que hemos hecho. ¿Por qué está sucediendo esto? Yo acabo de explicarle las condiciones en el mar de Galilea, muy diferentes a las que se dan en tierra. Entonces, por lógica, cuando ellos están dentro de la barca, se levanta el mar con un gran viento que soplaba. Yo he oído personas que dicen que el diablo levantó esto. Señores, acabo de explicárselo. Que se daba de manera continua en el mar de Galilea. Por las condiciones que se presentan allí. Muy diferente. Entonces, cuando están ahí, en medio de esta tormenta, con ese gran viento que soplaba de un extremo hacia otro,
el aire frío que bajaba deprisa de esas corrientes que venían de las montañas por las pendientes, golpeando la superficie del lago con gran fuerza. Bate el agua, y cuando bate el agua eso crea olas que generan situaciones peligrosas, pero tan peligrosas que dicen los escritores que las barcas pequeñas hasta les puede dar vuelta. Por eso, hermano, ahí usted denota, ¿era el diablo aquí? No, eran las condiciones. Y ahí estaban ellos adentro. Pero mientras ellos están ahí, qué interesante es observar esto. Mientras ellos están allí, experimentando, hermano, aquello tan difícil, tan duro, ¿dónde está Jesús? Jesús está allí. ¿Dónde está Jesús? Si recordamos, tomémoslo aquí como contexto. Si recordamos el contexto, cuando Jesús despide a la chusma, a la multitud, y los despide a ellos, ¿para dónde Jesús se fue? Ay, pastor, sí, allá lo vi, en Metrocentro. ¿Dónde estaba Jesús? Mientras ellos intentaban cruzar el lago en dirección a Capernaum. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba él? Mientras ellos estaban sufriendo ahí en ese ratito, ¿verdad? ¿Sabe por qué les estoy repitiendo esto? ¿Dónde estaba él? Porque esto se estaba tornando más fuerte todavía, hermano. Tan fuerte, pero tan fuerte, que se levantaba el mar con un gran viento. Es como ver olas gigantescas, hermano. Aquello tan difícil, el viento era tan poderoso que sacó el curso, lo que les decía al principio. Escúchenme, de la dirección que ellos llevaban hacia Capernaum, el mismo viento que soplaba con poder sacó el curso de la pequeña barca de los discípulos bastante lejos de la tierra, es decir, de la orilla de la playa. ¿Dónde estaba Jesús? Ahora le explico. Cuando esto se da en nuestra vida y que Dios lo permite, ¿qué es lo primero que decimos? ¿A dónde está Dios? Estoy sufriendo este embate, esta tormenta, esta situación tan difícil. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Jesús aquí? Ellos están sufriendo, hermano. Aquí están sufriendo, no crea. Están sufriendo. Esto no es fácil de verlo así tan sencillo. ¿Dónde está Jesús? La barca está en medio del mar. Pero aquí hay un detalle a considerar. A pesar de que la barca era pequeña, porque era pequeña, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron ellos? Dice el verso 19, léalo conmigo. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, entonces no vaya a leer más, ¿qué es lo que hicieron ellos? Dice que habían remado como 25 a 30 estadios. O sea, a pesar de que la barca, repito, era pequeña, ellos se dedicaron a remar con gran fatiga. Es decir, que hicieron un esfuerzo sacando fuerzas, como decimos en buen salvadoreño, de debilidad. A pesar de que algunos eran pescadores, mi hermano, comenzaron a experimentar fatiga, porque iban, hermanos, en una situación contraria. Remaban y el viento les pegaba.
Ellos intentaban desesperadamente alcanzar la costa occidental, noroccidental, lo que les explicaba. Remaban y no avanzaban. Y le voy a decir esto, porque algunos pueden considerar esto al hablar de barcas y hablar de barcos y hacer de notar lo que aquí hemos explicado. Alguien hubiese hecho una sugerencia, pero hermano, pero ¿por qué no le pusieron los discípulos mismos? No le pusieron a la barca, no la prepararon bien con una vela. Si la hubieran preparado con una vela y hubiesen dejado de remar, ¿qué hubiese sucedido? La respuesta habría servido de poco. No les hubiese servido en nada, porque ellos estaban remando en contra del mismo viento, de las corrientes de viento que se venía, y el agua, hermano, el viento pegaba en el agua, y aquellas olas se levantaban, el agua se encrespaba. Por eso es que el avance de ellos al remar, su progreso era dolorosamente lento, porque, hermano, usted nunca ha remado, ¿va? ¿Algún día ha estado usted en algún bote remando? Eso para alguien que rema kilómetros y kilómetros es doloroso. Algunos dicen, ya vas a echar músculo. Aquí habían personas experimentadas, pero a pesar de haber personas experimentadas, comenzaban a sentir dolor. Fíjense que es interesante, hermano, leer esto. Cuando ellos salen de allá donde habían estado, solo vea usted la cantidad de tiempo que ellos estaban allí. Ellos habían salido en algún momento entre las 6:48 y las 9 de la noche. Cuando llega a su casa, lea Juan 6:16. Ya lo acaba de leer, hombre, no lo busque. Es lo que estamos estudiando. Entonces, si Juan 16 da a conocer eso, que salieron de noche, hay otra porción, Mateo 14:25 y Marcos 6:48, en su casa lo lee. Ahora era ya la cuarta vigilia de la noche. ¿Cómo la cuarta vigilia de la noche? Entre las 3 y 6 a.m. ¿Me escuchó lo que le acabo de decir? De la noche hasta llegar hasta las 3 y 6 a.m., ¿cuántas horas habían transcurrido? 1 hora, 2 horas, 3 horas, y remaban. Durante esas horas tan largas y oscuras y agotadoras y estresantes para su cuerpo físico, remaban y nada. Eso es duro cuando alguien no ve que aquella tormenta, hermano, cese. Peor se ponía la situación. Y por eso es que ya aparece una frase, cuando habían remado, como 25 a 30 estadios. ¿Qué significa eso de 25 a 30 estadios? De manera literal, el recorrido es alrededor de 2 o 3 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí hasta Santa Ana? Son 10 kilómetros. Cuente de aquí hasta Colonia La Reina, ¿cuántos kilómetros hay? Si aquí está allá, a tierra, usted lo ve muy cortito el trecho, pero en agua es muy diferente y contra tormenta. Váyase usted un día a pie cuando caiga una gran tormenta y no se monte en el bus. A ver cuánto camina, en una tormenta así, pisando el suelo, a ver cuánto camina. Le aseguro que con una de esas tormentas que caen aquí, Chachopa, usted se va a meter a un rótulo. A protegerse. Y ya no digamos dentro del mar.
y con algo contrario que no lo deja avanzar. Horas y horas y horas agotadoras. El recorrido de 2 a 3 kilómetros. Mientras esto estaba sucediendo allí, volvemos a preguntar, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde está Jesús cuando estoy enfermo? ¿Dónde está Él cuando estoy débil? ¿Dónde está Él cuando le ingresan a usted en un hospital? ¿Dónde está Él cuando estoy llorando en mi lecho, en la cama? ¿Dónde está Él cuando hay multitud de personas que gimen por justicia? ¿Dónde estaba Jesús aquí? Mientras todo esto estaba sucediendo allí, y aquellos hombres agotados, Jesús estaba solo en la montaña. Es la respuesta. Ahí estaba Jesús, en la montaña. Mateo 14:23, usted lo lee en su casa. Se apartó él solo a un monte. Para ahí se fue Jesús, a una montaña. Lo explica también Marcos 6:46. Pero el que estaba solo allí, solo véalo usted, ¿qué fue a hacer Jesús a la montaña? A orar. A orar. El que está allí, solo en la montaña, si ya les expliqué que aquí pasaron horas y horas de tormento los discípulos, él estaba en la tranquilidad ya. Allá habían pasado en aquel monte horas y horas, pero ahí estaba delante del Padre, platicando con Él. Pero escúchenme bien, y esto es lindo de entenderlo, cláveselo en la mente y en el corazón. Mientras Él está solo, mientras Él está en la intimidad con el Padre, el buen pastor nunca olvida sus ovejas. Nunca olvida sus ovejas. Nunca las olvida. Porque Él es fiel. Repita la frase conmigo: Él es fiel. Y nosotros somos infieles. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Mire, el que cree que Jesús es fiel, diga gloria a Dios. Vea que jamás nos ha fallado. Él conoce que somos polvo, pero Él es fiel. Él no se había olvidado de sus discípulos. Y si no se había olvidado de sus discípulos, con su misma sabiduría, porque Él es la fuente de toda sabiduría, sabiduría infinita. Cuando le digo sabiduría infinita, es que se extiende. Esa sabiduría conoce lo que está sucediendo aquí, allá, acá, a donde sea, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él lo sabe todo. Con esa sabiduría infinita, Él, estando en la presencia de Dios Padre, estando ahí, escúcheme, no se estaba haciendo el desentendido. Allí mismo donde estaba, de rodillas, con esa sabiduría infinita, desde ya estaba planeando. ¿Pero qué planeaba Jesús? Ayudar a sus discípulos, pero en su tiempo. Una cosa es que tú pidas en tu tiempo, pero Él tiene en su sabiduría infinita cuándo, a qué horas, qué segundos, qué minutos Él habrá de llegar. Pero una cosa digo, lo que dice Samuel Hernández: Jesús nunca llega tarde. Nunca. A la hora de que Él vive, Él nunca llega tarde, señores. Y si Él nunca llega tarde, entonces significa que en su tiempo, Él llega en su tiempo perfecto. Es decir, cuando Él ha determinado llegar, pues,
entiende ese principio. Ay, yo como no recibí respuesta, me voy a ir de la iglesia. Niño llorón, quejista, añiñado. Como él no me respondió, yo le pedía que me ayudara a cancelar $1,000. Hoy ya debo 2,000. Algunos que se van cuando segundos en el mover de Dios faltaba para que usted recibiera la respuesta y usted se va. Cuando le llegaron a decir, el que amas, llegó el mensajero. ¿Y quién te manda? Le dijo Jesús, parafraseando. Me manda María y Marta. Dicen que son tus amigos, tú has estado en la casa de ellos. Dice Jesús, sí, yo he estado en la casa de ellos. ¿Qué necesitas? Veo que traes tristeza en tu rostro, se denota, dice Jesús. Y él dice, sí, es que el hermano de ellas, Lázaro, el que tú estimas, está enfermo. Dice que ¿por qué no vas a orar por él para que sane? Y dice la escritura que Jesús, cuando oyó que era Lázaro, salió corriendo, cruzó todo Chalchuapa y atendió al rigor o a la petición de las hermanas y llegó, aquí vengo, porque los amo, vengo urgente. Eso dice la Biblia. Entonces no seamos niños malcriados. Es que el pastor no viene, ya no voy a la iglesia. Yo no soy relevante. El pastor de pastores sí, papá. Y él no fue, hermano, sino que fue hasta el día número 3. Lean la Biblia, mujeres. El día número 3 les dijo a sus discípulos, vayamos porque es necesario que yo vaya a despertar a Lázaro. Ellos interpretaron literalmente y dijeron, quizás está dormido. Jesús se refería a resucitarlo. Sabían ellos que iban a estar expuestos, que si él cruzaba, porque cuando recibió la noticia estaba a orillas geográficamente de Jordán. Había llegado allí porque habían intentado matarlo en Jerusalén. E ir hasta allá implicaba riesgo de morir. Y Jesús dice, vayamos, y Tomás dice, vayamos con él y muramos con él. Es valiente. Y se van detrás de Jesús. Y caminan todo un día. Y llegan al 4.º día. Desde el Jordán se cruzan todo Jerusalén hasta la tierra de Betania, geográficamente hablando. Y llega el día número 4, hermana Marta. El día 4. Y ahí salen con quejas, porque así somos nosotros de quejitas. Ay, si el hermano Wilber hubiera estado aquí, mi hijo no hubiera quedado choco. Gente malcriada, egoísta. Quieren que Dios accione en su tiempo. Dios es el que determina cuándo accionará. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Le dieron la noticia que había muerto. ¿Dónde le pusiste? Dijo el Señor. Pues lo llevaron por allá. Y la gente llorando. Jesús vio a los judíos llorando, los amigos llorando. Y dice que cuando estuvo al frente de la tumba de Lázaro, él lloró por Lázaro porque lo amaba. Y él llora por nosotros también. Como diciendo, aquí estoy, te amo. Y hoy me toca a mí accionar, prepárate. Jesús nunca llega tarde. Él estaba ya orando, pero se recordó de los suyos, el buen pastor. Y él habría de accionar en su tiempo perfecto, dentro de la misma soberanía de Dios. Él idea cuándo tiene que moverse, en su omnipotencia, en su omnisciencia divina. Esas cualidades que estoy diciendo acá nunca actúan deprisa. Y nosotros tenemos que entender eso. Claro, los discípulos allá nunca habían imaginado, ¿verdad? Jamás, de que si Jesús no estaba ahí, de qué forma Jesús ahora llegaría allá. Ellos no se habían puesto a pensar en eso. Obedecieron y agarraron la barca.
Pero lo demás que voy a relatar lo voy a dejar para la próxima semana. Pero ese Jesús del cual muchos nos quejamos, ¿dónde está? ¿Por qué no me ha socorrido? Lo que uno tiene que hacer, hermano, es hacer lo que dice el libro de los Salmos. Dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Tenemos que esperar. Si usted, escúcheme bien, quiero terminar con esta aplicación. Está en una condición similar o peor que la de los discípulos. Y es de aquellos que han comenzado a quejarse. ¿Por qué de esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me siguen pasando las cosas? No se queje. La situación adversa opaca la visión de una persona, de todos. Muchas veces en lugar de que nuestra fe aumente, disminuye. Y hay muchos que han perdido la fe. Y en lo que menos piensan cuando han perdido la fe es de qué forma, si estoy tan hundido, de qué forma o de qué manera Jesús me va a ayudar. Si yo ya esta situación está perdida, ya me van a quitar la casa, ya me quedan días, ya me dijeron que me voy a morir. De una o de otra manera, el buen pastor sabe lo que tú y yo estamos atravesando. Él sabe tu necesidad, Él sabe tu problema, Él conoce tu situación. Y porque lo conoce todo, nunca nos dejará perecer. Nunca nos dejará perecer. Porque Él nos ama. Quizás usted puede estar todo despellejado y quizás muriéndose. Allí llegará Él. Así como yo con un hermanito que aquí tuvimos la dicha de oír su última predicación. El hermano Luis, pastor de la iglesia Los Ojos de Jehová, aquí vino. Una rastra le pasó, hermano. Lo dejó todo hecho pedazos. Y desde allá en el hospital donde los médicos no daban ni un quinto en estado de coma, todo despejado, todo hecho nada de su cuerpo. Hasta allí llegó Jesús. No en el tiempo cuando clama la familia, no cuando los médicos dicen no podemos hacer nada ya. Es cierto, ellos tienen un límite. Pero cuando Jesús llega, tus pulmones pueden estar deteriorados por la tuberculosis y el cáncer. Pero acuérdate esto, que cuando Él llega, pone pulmones nuevos. Tus riñones pueden estar hechos pedazos, pero cuando Él llega, Él hace riñones nuevos. Y cuando Él llega, tu clamor, ¿hasta cuándo vas a cambiar a mi hijo que anda en malos pasos? En el tiempo de Él. Y no es como tú piensas. Estoy pidiendo porque Dios cambie a mi esposo. Déjaselo a Jesús. Y tú piensas que Jesús va a llegar, vaya, ya te cambié el corazón. Y ahí viene el viejo a toda la iglesia. Ahí viene su esposa o su hijo rebelde, porque hay un montón de muchachos rebeldes aquí. Allá viene. No. Dios va a permitir que tu hijo vaya a parar a un hospital. Dios va a permitir que tu viejo sufra algo, o tu señora, o tu familiar. Ahí va a derramar lágrimas. Pero acuérdate de estas palabras. Cuando Él esté allá, no va a accionar en tu tiempo. Porque ese muchacho rebelde puede ser que vaya hasta la cárcel por lo que siembra. Y ahí en la cárcel, ay hermano, el que nunca ha estado en la chota. Yo creo que me entienden algunos hermanos ese término, ¿verdad? El que nunca ha estado en la chota, en griego, no me entiende. ¿Qué es estar allí? Esos muchachitos que vienen aquí, allá se ponen a llorar, papito. Y máximo cuando te dicen, tú vas a ser mi. Y dicen una expresión dentro de la cárcel. Con P comienza. Me vas a lavar, me vas a planchar y me vas a servir. Como una mujer aquí adentro. Ahí comienzan a llorar los hipotes. Ay, mami, dígale al hermano Wilber que me saque. No,
Es como los que van a parar al hospital aquí, esas señoras que son bien así, bien engreídonas. Si no quieren nada con el evangelio, allá van a parar. Allá cuando están allá, diga, llamen al pastor, tengo cáncer. Dice el Señor, no vaya, Wilber. Déjamela a mí. No vayas. Déjamela a mí. Pero una cosa le digo, Jesús llegará en su tiempo. Para darle una buena noticia, Él ya está aquí. Él ya está aquí. Dígame pues, Él ya está aquí. Levante su mano y adórele, 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 adórele. Las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre.